Hola amigos y amigas, hoy con nosotros el doctor José María Poveda, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en filosofía y neuropsiquiatría, escritor e investigador. Actualmente se encuentra en Camboya, donde coordina actividades de cooperación con la University of Health Sciences y la Royal University of Fine Arts, RUFA, desde 2001 con visitas anuales. Fueron precedidas estas actividades de convenios y marcos específicos de la UAM con la Konkan University KKU y la Chulalongkorn University Chula de Tailandia. Es suficiente. Gracias. Oye, ¿sabes por cierto que es que tengo aquí una Biblia, pero es que me han resumido esta Biblia. Pero... Podemos empezar por ahí, ¿no? Es que la Chula precisamente es la universidad más distinguida de Bangkok. Entonces fue precisamente fundada por un rey que fue representado en el cine por Jules Briner, que aparecía de rey de Tailandia aprendiendo inglés. Entonces esa universidad tiene su origen a que el rey ese le dio por aprender inglés, invitó a una y esa pues le encantó lo del inglés y lo buena profesora que era. Y le encantó Jules Briner. Hombre, eso fascinante el personaje. Los reyes de Tailandia son gente fascinante. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que de repente, pues al rey le dijo, oye, pues ya que estás por aquí, ¿por qué no le das clase a mi hijo que vaya aprendiendo también inglés? Y oye, esto que me has contado hoy de Londres, pero qué sitio más curioso, ¿por qué no me traes dibujos y alguien que me cuente más cosas de Londres, de allí, y unos mapas? Y entonces vino uno a explicarle geografía, ¿me entiende? Pues de Londres y de cómo ir a la cosa, ¿me entiendes? Y empezó entonces, pues, y se montó en la universidad, ya que tenía varios profesores de geografía, de inglés, el que hacía los mapas, ¿me entiendes? Oye, esto, pues que venga otro a explicarme lo que es, pues eso, las matemáticas allí que explicáis, ¿no? Entonces, ese es el origen de esa universidad. Y luego hay otras con mucha orientación ya al contexto, digamos, no aristocrático de Camboya, de Tailandia, sino de laboral, industrial, es Konkan University. Eso está muy en el centro del país, con acceso al río Mekong no lejano, y además y buenas infraestructuras de ferrocarriles y carreteras, ¿no? Y esa es muy tecnológica. Ahí la Autónoma hizo un convenio de cooperación precisamente con la Facultad de Medicina y por allí han ido pues muchos profesores y profesoras en las dos direcciones. Sí. Pues gracias. Sí. Hoy me gustaría, José María, decirle a nuestros amigos y amigas de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de geopolítica vibracional, ¿me puedes corregir? Geopolítica vibracional, mapas vibracionales y magnetismo. ¿Es así o no es así? Bueno, esa es una manera justo de entrarla, pues vale, pues de alta presentación. Efectivamente, en las facultades de medicina, pues aprendemos alguna cuestión que es muy importante para la vida y la salud y les llamamos normalmente biorritmos. O sea, la vida humana, nuestra estancia, pues aquí por el planeta, pues se basa precisamente en que esos ritmos que nos los da nuestro cuerpo y que representa pues cómo está la actividad allí dentro, pues entonces tienen unos patrones vibratorios periódicos. O sea, funcionan cíclicamente. O sea, pues la vida no es una cosa que va como de menos a más hasta arriba, ¡rom! Mira, bueno, ya, bomba, desaparece por ahí arriba, sino que es una serie de procesos en su mayor parte cíclicos. Entonces, y en ese sentido, pues es una asignatura que se explica muchas veces en el marco de la psicología médica, en forma de cronobiología. El lugar donde el tiempo, Cronos, que era el dios duro de la mitología. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Juan. Sí, muy bien. Es cierto, Juan, que tú y yo tenemos 12 años de diferencia. No me digas que eres del 60. Somos del 60. Ya sabes,
estamos con los ciclos y estas No, cosas. no, entonces, claro, tenemos a Júpiter en los mismos sitios, según me decían las astrólogas, eso es lo máximo para que nos riamos los mismos chistes a la vez. El ciclo de 12, por lo visto, es interesante. Acabamos de empezar hablando de ritmos naturales. Y los ritmos naturales... Yo la verdad es que mi primera conciencia de que mi hermano mayor era psiquiatra fue que se dedicaba a eso de los biorritmos y de que si los ciclos y tal y cual. Y la verdad es que me hacía mucha gracia, porque realmente no somos tan diferentes a las mujeres, ¿eh? Por ejemplo. No, me hace mucha gracia eso. O sea Está bien. realmente yo soy así. O sea que no, o sea, tengo mis días buenos y mis días malos. Entonces Claro, ¿no? claro. Hay que conocerlos. Sí. ¿No? Es bueno. Pues fíjate, eso era justo cuando tú tenías 12 años y yo 24, lo cual no deja de tener su coña, porque en ese momento justo es cuando se fundó el Departamento de Ecopsicología y Personalidad en la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Ecopsicología y Personalidad en la Autónoma de Madrid, cuando justamente pues tú tenías 12 años, habían transcurrido 12 años desde aquel momento tan gracioso del bautizo tuyo, y entonces, pues eso, pues 12 años después, pues era cuando esta asignatura Ecopsicología, estábamos fundándola como unidad departamental para explicar cronobiología, las relaciones entre la vida y el tiempo, que entonces curiosamente en la mitología griega se dan desde dos dioses, uno que es como si dijéramos más fastidioso, ¿no? Que es el Cronos, el de la cronobiología, que es el Saturno romano. Entonces, y que ese es tiempo como si dijéramos un poco heavy, inexorable, y que se ve a toro pasado, más sólido. Y en cambio hay un tiempo, Kairos, que por eso pusieron la gente allí en los Paniker en Barcelona, la editorial Kairos. Hay un segundo modo de vivir el tiempo que es Kairos. Cuando su producción estaba de Kairos eran momentos como que no contaban del calendario, como que eran extraescolares, fiesta total y aquí no paga nadie, está todo pagado. Entonces, en esos momentos incluso, pues o se hacían, era cuando decían, en todo caso, juegos y circenses, olimpiadas a todo trapo, porque era Kairos, era un momento donde el tiempo que estaba relacionado también con lo sagrado, con lo trascendente, con el más allá, pero eso era el Kairos, era una manera distinta de vivir el tiempo, ¿no? Entonces, los ritmos de los que hablamos resulta que al final se manifiesta, trasladan lo que es el tiempo. Bueno, pues que también pues podemos echarle 2 horas en plan Einstein a qué es el tiempo, pero vamos a irnos por la tangente y vamos a decir que es algo tan elemental como lo que decía Henri Bergson, el francés genial filósofo, pues que decía, el tiempo es duración, pues te mido el tiempo con esto. Luego aparte podemos hacer filosofía y hacernos preguntas de filosofía de la historia y filosofía de la filosofía, pero el tiempo entonces es duración. Pues el tiempo, mira, pues lo que dura. Claro, hay cosas que dicen, pues dura todo el tiempo. Bueno, pues vale, pues muy bien, ¿no? Pero entonces, partiendo de la idea de tiempo como duración, sin entrar en mayores análisis filosóficos, pues lo que parece claro es que hay ciclos en la naturaleza. Efectivamente, es muy curioso lo que has dicho, Juan, y es súper importante porque en los momentos mujer del ciclo resulta que son los momentos expansivos en los que se nace, en los que se nutre, en los que se es más cuidadoso y se está menos a lo bestia. O sea, el ciclo, digamos, nutricional y el ciclo del nacimiento, pues es un momento del año, pues está claro, ¿no? Y hay otro juicio, otro ciclo y se está pues de una manera especial y en cuidado. Y de repente ahí pues hay ciclos pues religiosos en todas las culturas, pues en la egipcia, pues en la cristiana, pues qué bueno que ha vuelto para casa por Navidad. Ciclos entonces anuales. Pero una de las cosas más curiosas en los ciclos, por ejemplo, es que esos ciclos han hecho más consciente a la humanidad. O sea, esos ritmos.
sea, ¿cuándo dejamos de cazar? Lo cual es estupendo y sobre todo además si tienes el día psicópata, pues vale, pues para cazar, porque es donde estás, aquí te pillo, aquí te mato, en tiempo, aquí y ahora. Y entonces lo de los cazadores funcionaba con unas vibraciones lunares del mes, el día de caza por excelencia, pues era el día que había luna llena, donde te podías meter donde quisieras, tú controlabas de allí, no eras controlado, veías sin ser visto, perfecto, y de paso dejabas a las mujeres tranquilas allí que estuvieran a su bola los días precisamente de la luna llena, lo cual no dejaba de tener su gracia. Lo que pasa que es que cuando la vida solo juegas con un mes, pues parece que es incluso cuando la diosa femenina predomina, pues cada vez que hay que pensar de mes en mes, pues vale, las otras ya. Pero lo que ocurre es que en el momento en que se mete un cambio en la manera de medir el tiempo, que es el calendario, porque la agricultura funciona en 12 meses. Entonces la cuestión está en que durante miles de años el ritmo de la humanidad pues es lunar. Y entonces si tú te sincronizas con lo lunar, pues hasta la propia regla de ti, las amigas, eso hablamos otro día, pues fantástico. Pero lo que ocurre es que en determinado momento el descubrimiento del calendario nos hace movernos en una vibración anual, que es la movida del Sol en un regreso y un cambio, y te vas de la unidad 28 días a la 365 más menos lo que quieras. Entonces en ese momento, digamos, se producen unos cambios muy curiosos, pero la vida ya cuenta de otra manera. Quiero decir, cada día es más diferenciado en lo anterior, es más rico, hay más opciones. Y se ha descubierto el qué, el calendario, que es un invento visual para anticipar. O sea, lo gordo que tiene la agricultura sobre la caza y el aquí te pillo, aquí te mato, es que la agricultura se basa en los calendarios solares que anticipan para un año. Y te dicen, prevén lo que va a pasar. Eso es, tienen esa capacidad previsoria. Entonces, incluso tu relación con los que sean los dioses, de hombre, pues sí, todo está muy loco, aquí puede pasar cualquier cosa, y como llegue a Tila, pues aún peor, pero bueno, pues hay unos ritmos, hay un calendario, pero ese calendario, en vez de ser al mes y la luna, porque ¿qué te estoy hablando de sitios donde no había ni velas? O sea, la humanidad empieza sin velas. O el primer avance de la humanidad es el fuego ya, vale, vamos a ponerle vela y así entramos en la cueva para adentro. No sabía que fuera tan profunda desde la última vez que se fue por ahí Ahmud, que desapareció. Quiero decir que esos movimientos de ponerse en vibración con la realidad, de pasar de una vibración mensual a una vibración anual, ahora anticipar vibraciones con calendarios. Porque claro, lo que ocurría es que los ríos eran un desmadre anual, que te podía volver loco el territorio. Y si estabas cazando o tenías patos, pues las cabañas a hacer gárgaras. Aquí mismo se viven palafitos. O sea, hay zonas del país de Camboya que son de esas que pues, pintábamos en el colegio, los palos encima de un sitio, pues que puede estar normalmente a 2 metros del suelo según vaya a subir allí la corriente. Entonces, en un ciclo del año es la seca y lo que ocurre que es pues que deja la bicicleta y la canoa en el suelo debajo de aquello. Pero si viene la húmeda, pues ya empieza la cosa a ir cuando nos subimos la bicicleta y soltamos la canoa. Quiero decir que hay unos ritmos, sí, perdona. Sí, una cuestión, según estás hablando, estoy observando que los agricultores, no sé si es cierto, pero es unen los ciclos, digamos, que podríamos hablar del cielo y de la tierra, es decir, los del cosmos, los del universo, nuestro movimiento a través del ciclo solar con el ciclo lunar que realmente marca el movimiento de la Tierra. De tal forma que según el hemisferio donde estén, pues siguen los solsticios y los equinoccios. O sea, como que el calendario lunar, el calendario agrícola une estos momentos del cielo con los momentos de la tierra, quizás. Claro, sí, claro, te permite ajustarte mejor. Sí, realmente el reloj humano se activa por el solar y por el anual. O sea, cuando el agricultor
sabe cuándo se tiene que poner a sembrar, y sabe cuándo ha terminado la cosecha, Sí. y siempre es así. Y entonces, sin querer, te metes en ese ciclo porque Sí. prevés lo que va a pasar. Sí. Entonces, en climas más extremos, la verdad es que es más complicado porque están mucho más encerrados en sus casas y encima tienen que prever más. Por eso yo pienso... Perdóname un momento, pero no olvidemos, además, desde el punto de vista geopolítico, que es curiosamente en los climas más extremos donde Sí. la gente es más generosa para compartir, dado lo extremo del clima. O sea, yo he encontrado pues eso en el Sáhara o arriba en el Tíbet o en sitios del norte de Europa, que esa gente, una vez que te ganas el password, porque si no tú puedes ser pues un peligro. Entonces ahí, o sea, nadie te abre de sin más. Pero que es que en los lugares duros la calidez humana se valora más entre la soledad y la dureza del sitio, quiero decir, ¿eh? O sea, que era simplemente era un punto, sí. No, pero que eso, que justamente además, si el sitio es duro, tú tienes que prever para mucho más tiempo. Eso es, sí. Entonces, en sitios no duros, el famoso parte más central, pues realmente no hay ningún problema, porque siempre hay un árbol a que subirse y que alimentarse, pero a medida que el ciclo, digamos, o sea, va tumbando o sea, las estaciones se van dividiendo más, vas siendo más obligado a prever y eso, y la agricultura, entonces, por lo tanto, será donde hay ciclos, si no, Ajá, no hay agricultura. Si ajá. hace muchísimo frío, pues siguen matando jacks o lo que sea, y si hace mucho calor, pues siguen comiendo plátanos Pero, cuando pero que, les apetezca, ¿no? Pero que ya Supongo. que aludimos a los jacks y al muchísimo frío, pues lo aprovechamos para una imagen visual. O sea, el estofado de jack que te tomas en Lhasa, tan ricamente, resulta que proviene efectivamente pues de un jack que ha sido de los alrededores y que lo han estofado todo eso. Pero resulta que desde arriba de la nieve te han bajado los que bajaban la carne del jack para venderla y llevarse comida para irse para arriba. Pero además del jack se bajaban por ahí arriba de la nieve champiñones. Y mucha gente no bajaba el jack, solo con champiñones. O sea, tú bajas en invierno de zonas fastidiosas del monte y vas recogiendo champiñones cuesta abajo para pagarlos como quien paga con cromos o con billetes de cuenta corriente. Y llevas tu bolsa de champiñones que te la cambian. Y entonces eso era pues uno de los platos típicos, pues es el jack con champiñones de alta montaña estofado. Lo que quiero decir es que cada especie, que el reto agudiza el ingenio y las culturas, y esto ya lo dijo el Arnold Toynbee, dan saltos adelante en el desmadre, sea el desmadre del río o sea un desmadre como el que estamos pasando ahora con el nombre híbrido que queramos ponerle. O sea, cada desmadre es un momento de reto para la humanidad y el desmadre anual de los ríos, si lo sabías aprovechar, pues no te hacía la riada que en Valencia mató tropecientos, sino que lo pones a tu servicio, te empoderas. Las aguas controladas supusieron un salto cultural tremendo como el que estamos actualmente pues teniendo en cuanto a las capacidades tecnológicas nuevas, ¿no? O sea que entonces nuestro cuerpo se adapta a ese ritmo. Es muy curioso el rollo de que intrauterinamente tenemos el ritmo de 9 meses. Y entonces esos 9 meses, una de las cosas rítmicas que ocurren es que el propio ciclo del entorno materno uterino en que está la criatura, pues resulta que no tiene el año completo para sincronizarse. Vamos a ver de decirlo más. Pues mire, este niño, pues usted, ¿cómo he leído el parto? Pues mire, he tenido
una primavera, un verano y un otoño, pero no he tenido invierno, entonces no me he comido los cambios hormonales de la madre durante ese periodo propios del invierno y eventualmente de sus emociones invernales. Pero le he aprendido los ritmos de los otros 3 meses en mi cuerpo. Y además inconscientemente he programado mi cuerpo infantil según salía del parto con un primavera, verano, otoño. Pero otro viene programado con un otoño, invierno, primavera. No sé si me explico. O sea, esto que se llama la epigenética y qué pasa en la genética antes de nacer y cómo empezamos a programarnos y qué ocurre, ¿no? O sea, cada uno de nosotros como que está en una época del año particular intrauterinamente, en 3 épocas, y carece de otra. ¿Entiendes? Entonces eso da ritmos particulares a cada ser humano, lo cual contribuye a hacernos diferentes y al mismo tiempo a que eso sea interesante en cuanto a diferencias que pueden ser creadoras, ¿no? Yo hablando un poco de eso, yo creo que hay que insistir, aparte de todo esto que yo creo que es verdad, o sea, que tenemos ciclos, pero que no hay que hablar tampoco de un determinismo absoluto, porque hay otros factores, como el que tú acabas de hablar, pues eso, hay gente más preparada para el invierno que para la primavera, y es una mezcla, o sea, es una mezcla de todas esas variaciones, ¿no? Y de hecho, por eso todos somos, a pesar de ser tan iguales, tan diferentes, ¿no? O sea, porque yo pienso que eso, que determina, igual que determina el dónde has nacido, pero no te obliga. No, eso está claro, sí, eso está claro, pero como siempre, o sea, no es tan importante lo que pasa en cada momento como tú qué haces con lo que tienes entre manos en cada momento. O sea, y además, pues a veces eso que sea un poco complejo anima más. Lo que también quería deciros es que efectivamente has aludido antes a uno de los ritmos naturales, pero esto es melatonina, efectivamente. La melatonina es una hormona, prácticamente un producto corporal, orgánico, cocinado en el cuerpo a temperatura del cuerpo, no es artificial. Y resulta que nuestro cuerpo, pues cuando se pone el sol, pues aumenta su nivel y viene como a decirnos, vamos a la cama que hay que descansar. Entonces está sincronizada con ese ritmo de la puesta del sol. Va al contrario de otro componente hormonal que es el cortisol, que es el que te alza bombazo al salir el sol, que te lo comes todo y que además es el que si estás demasiado en todo estás demasiado simpático y puede haber más úlceras y más hipertensión y más para arriba. O sea, hay un equilibrio entre la melatonina y el cortisol. Pues qué gracioso, encima una de femenina y otra de masculino, no deja de ser su coña. Pero entonces conocer ese ritmo es clave. Y en las personas mayores de los 60, pues es interesante comprobar, porque este es un producto vegetariano, quiero decir que pueden existir demandas para que el ritmo sea bueno. Dormir bien para la gente mayor es súper importante a partir de los 50 y tantos. ¿Por qué? Pues porque es que durante el sueño predomina la parte nutricia, femenina, parasimpática, que es como una siesta, pero en condiciones, en la cual se archiva lo que te has experimentado durante el día. Y contra más bonito y diferente, y menos te lo sabías, más puedes soñar. Porque el cerebro se pasa más rato, ¿dónde pongo esto, Bar? ¿Dónde pongo esto? Entonces, claro, más preguntas, duras más si es nuevo. Entonces es más fácil que tú sueñes si has visto que un niño ha mordido a un perro que si has visto que un perro ha mordido a un niño. Pues lo más nuevo tarda uno más. Pero es muy importante dormir para la memoria. Dime, Juan. No, de ese tema yo tengo una anécdota con la mayor de mis hijas muy interesante. Y es que, bueno, cuando ella empezó a ir a la guardería, pues ha sido una persona que sigue siendo duerme muy bien, pero vamos, que se queda dormida, o sea, es magnífico. No tendrá nunca un problema de dormir. Pero justamente cuando empezó a ir a la guardería, pero esa primera semana tenía unas pesadillas horribles.
Y justamente es eso, es el cambio de vida y el tener que asimilar todo lo que ha pasado en el día, y entonces tenía pesadillas, ¿no? O sea que, y eso se daba en la noche, ¿no? O sea que hasta Sí, que ya... sí. Pero que la pesadilla tiene además la característica de montarse, o sea, según el Freud, pues no se monta de repente a este que le da una pesadilla, jo, pues otra, ¿qué pasa? No, tiene que estar relacionada con un trozo de la historia del día que tienes la sensación que no se ha acabado. Sigue, exacto. ¿Entiendes? O sea, ella enganchaba y seguía Eso, con lo suyo y entonces no descansaba. Por eso es, eso, pero no, pero es que ya esto nos lo han puesto a huevo. Fíjate cómo es la hora. Ahora mismo sabemos que el trastorno de estrés postraumático en la víctima durante la intervención en crisis conlleva el que haya un equipo de desprogramación del trastorno antes de que se programe. Vamos a ver, se acaba de producir pues esto tan desagradable que es lo que más loca podía poner a la madre que le pasara a su hija, y al padre no digamos que está con la pistola. Y la hija está allí pues hecha polvo y viendo qué es lo que pasa. Entonces, una de las cosas que se sabe que hay que hacer inmediatamente pues es que la hija de entrada no meta en el fichero la información experimentada durante el día, para lo cual el equipo está hablando con ella para estar dando sentido a la historia continuamente y haciendo reencuadres. Porque si se queda con el trauma dentro, es más fácil que ya se le quede como pesadilla y como trastorno de estrés. Pero si estás hablando de ello y poniendo nombre y hablándolo con alguien y alguien te lo devuelve y es alguien comprensivo y es alguien empático, tú estás creando un marco para la digestión de aquel contexto. No sé si me explico. O sea, que es estupendo el dormir bien porque te permite prepararte bien para el examen de mañana si hoy estabas estudiando. Del mismo modo que si no duermes, ni se te queda en la memoria y encima estarás mal dormido en el examen, lo cual no deja de tener su cachondeo. Lo que quería decir es que justamente hay veces que es mejor no dormir en la desgracia, sino hablársela, hasta que ya se tiene cuadrada y uno se va con la desgracia cuadrada. No sé si me explico. O sea, es un poco que lo que quieres, no sé si lo he entendido bien, que alguien que ha tenido un problema, como puede ser la hija de Juan, esta adaptación en la guardería, lo que se había encontrado allí, que lo que tiene que hacer es verbalizar y hablar con alguien antes de que eso pase a ser pesadilla, tomar forma en Correcto, pesadilla. si es posible, correcto, perfecto, Sí. si es posible el mismo día y si es posible y hay que turnarse varias personas hay que para que no preguntar haya... qué tal el día. Hombre, es muy bueno también para la gente mayor, aunque siempre te va a responder lo mismo, pero es bueno cuando llegas a casa decir qué tal el día, aunque sea lo mismo, pues he ido a la oficina, he vuelto de la oficina y he cogido el teléfono. Pero por eso que lo que está diciendo José, ese momento, hemos tenido 5 hijos y estábamos deseando llegar a la noche para acostarlos, pero no para acostarnos, sino para acostarlos y tener 1 hora, 2 horas de charla tranquila y de cambio de ideas. Realmente eso es muy, muy importante. Eso, cómo ha ido el día. Y luego, en eso que decías de los trastornos postraumáticos, yo, el que he tenido y que me acuerdo, yo creo que lo mejor que me podían hacer era dormirme. O sea, yo estaba deseando, o sea, mi gran problema era que me durmieran. O sea, ya está bien de estar despierto. O sea, entonces, realmente el obligarte al ciclo es muy importante, ya sea química o psíquicamente. En este caso, a mí me daban bastante química para dormirme, pero por los dolores y por la... Oye, Juan, permíteme un momento, por aquello que estamos hablando de la empatía y ver el mundo desde el punto de vista de los otros.
que me parece genial esta observación que haces como padre, pero que yo me comía a los hijos de mi padre, o sea, tú incluido y de mamá, cuando ellos iban a descansar, porque los metían en mi cuarto. O sea, que justo... Hombre, es que las familias como la nuestra, la familia numerosa en general, y hombre, y la verdad es que ahora mismo se dan pocas familias tan peculiares como la nuestra, pero que tú me llevaras en brazos a mí a bautizarme, pues es una cosa muy interesante. Qué bonito. Cuento a la gente esto, pues dice, ¿y cómo es tu hermano? Es muy mayor. Dice, Oye, no, no, esa foto hay que pasársela porque le va a encantar a Ana Francisca. Es una foto Sí, absolutamente de coña. Vamos, John, vamos. Es yo una soy alegría cuando me la pasaste. el octavo pasajero y ya te diré por qué soy el octavo Sí, sí, lo pasajero. sabía. Te agradezco que tú espontáneamente empieces a contarlo. He procurado no hablarlo hasta que esto quede constancia con Ana Francisca y ya de una vez nos lo cuentes a todos, ¿no? Siempre hemos sabido que venías preparado para la vida moderna. O sea que adelante, ¿no? Realmente eso. Hombre, una cosa que decía mamá con muchas de estas frases que decíamos el otro día, José, de que nos acordamos cuando a nuestra madre le decían, "Ah, es que has tenido muchos hijos", y ella te decía la retaila, que ella cuando era mayor pues se la sabía de memoria, de hijos, nietos, embarazos, sobrinos, bisnietos, y cada vez había más, era una cosa, y entonces al final te decía, pero todos de uno en uno. Sí, Entonces, sí. era muy importante. O sea, para Muy ella bien, sí. asumir. Pero ves el ritmo, entonces era un ritmo de repetición, o sea, de acuerdo, eso es, ¿no? El ritmo de uno en uno, ¿no? Y claro, Perfecto. cuando ya los mayores ya eran mayores, vamos, mayores ya eran en mi casa 12 años. O sea, Sí, búscate claro. la vida, Sí, o 10 sí. años, porque tenías a otros 8 apretando detrás. Pues claro, tenías que ser responsable y mayor porque sí, o sea, no porque no, Vamos, para mí el chiste es encontrarme a los 15 años que por fin me voy de casa, sí, y además a un colegio mayor, porque me dieron permiso, aunque estaba estudiando el bachiller, donde yo era el pequeño de 99. Y en vez de pasar el primero de una lista que debíamos ir ya, pues por el número 8 o el 9 o cualquier número de estos, y ser el mayor responsable, cuidando de que no hicierais aquello que no era vas a ser conveniente. el pequeño. Eso es ser el pequeño. Entonces yo vi el mundo abierto. Se puede ser el pequeño, observar. Entonces me encontré con 99 hermanos mayores y aquello fue un momento, ya te digo, de alto standing. 6 años así en ese plan. Me Realmente, abrieron mucho los ojos. mis hijos en ese tema de los tiempos, yo les han aprendido mucho y de hecho la mayor tiene 23 años y ya no vive en casa. O sea, y he tenido 5, o sea que había podido salir alguno difícil. bueno, también Y te has yo, ido por familia numerosa, Juan. sí, pero no me parece tanto, la verdad, porque, bueno, en fin, esa es otra cosa. No, pero lo principal es ese irse de casa, ese mi hija mayor se fue un poco más tarde, la segunda se fue con 15 años ya a estudiar bachiller a Madrid y ya no ha vuelto. Mi hija mayor se fue, volvió y ya se fue y ya se fue. Y claro, mi hijo, que es el tercero, pensaba que a los 18 años nosotros echábamos a los hijos de casa. Entonces, Ajá. estaba muy preocupado por cumplir 18 años, no fuera a ser que le quitáramos la llave y le dijéramos, Claro, claro. aire, Sí, sí, sí. aire. Y, Sí, 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 sí. pero bueno, Tremendo. este es el que vive en Francia, o sea que Ah, qué tampoco, horror. Se ha ido a la Francia. Sí, sí, qué o sea, interesante. que tampoco se ha Y quedado cerca. sí. No, pero por eso te digo que realmente sí Ajá. que los ciclos tienen que repetirse, pero tiene que haber ciclos como mayores, como igual Sí, que eso es.
de ciclos del mes, ciclos del año, pues ciclos más mayores, ¿no? Ah, O claro, sea, claro. Pues entonces, que yo claro. creo que en muchas familias ahora mismo lo que está pasando es que esos ciclos mayores no se truncan, no empiezan. Entonces, estamos en unos magníficos adolescentes perpetuos, o vete tú a saber qué son, porque ya Vamos no a son. ver, mira, pues has aludido a una cosa importantísima en cuanto a los ritmos de trabajo o los ritmos de los juegos de ordenador. O sea, quiero decir, hay un momento en la vida donde una adolescencia, no sé qué, o que estás jugando, pues de repente es jugar con las maquinitas, lo que sea, y bien. Pero claro, el paso siguiente corriendo es que las maquinitas que juegues es que por lo menos sean de una calidad, no juegos de realidad virtual, sino aplicaciones profesionales de realidad virtual, porque si no te quedas en el curso pasado. Ya, a mí lo que realmente me hizo cambiar de ciclo en ese sentido fue que eso me interpelaba. Es decir, ¿cómo puede ser esto? O sea, cuando uno profundiza en un tema, y si además yo como he sido un eterno jugador, o sea, mi vida es muy gamificada, como dices tú, pues llega un momento en que dices, oye, esto es muy bonito, es muy entretenido, pero yo también quiero hacerlo. Ah, O muy cómo se bien, hace. claro. ¿Cómo O se cómo, hace? No, empiezas a sacar pensamiento crítico a elaborar. Muy entonces, bien. y realmente es cuando cambias el chip. Hombre, igual que en los hijos se ve perfectamente. Cuando Sí. de ser verdaderas esponjas pasan a ser críticos también con todos. Bueno, pues vale. Bueno, Pues, quiero ver que hay un recorrido precisamente que es del que nos podía comentar otro día contigo y con Ana, que es Javier Sintes, que uno precisamente de sus hijos pues felizmente ha recorrido y ahora mismo está pues en alta tecnología trabajando, pero sus primeros años fue de patinaje, ahí enloquecido con el asunto, preocupación en la adolescencia, este es un caso perdido y de repente reinserción talentosa en alto standing profesional, en cosas muy no, especializadas de alta tecnología. yo sigo pensando, y también por mi experiencia, y por mi experiencia también de padre, es que mi papá, nuestro queridísimo padre, tenía un cuadro en su despacho que hablaba de vocación, ¿no? O sea, de encontrar lo que tú eres, o sea, lo que estás, ¿eh? Uh Que -huh. no es lo que los padres, desgraciadamente, estamos pensando. Mi niño es muy listo. No, es lo que ellos tienen que convencerse. Y es eso, darse cuenta de que yo sirvo para ciertas cosas. Y además, no sirvo, es que me gusta, ¿no? Uh -huh. El Sí, truco. sí, perdóname, la palabra precisa que a veces se ha incluido ya en el lenguaje y la usamos sin pensar. Es que en latín, de donde viene la palabra educación en última instancia para la castellana, tiene dos componentes, un ducar y un e. Son esas dos cosas, la e de e y el ducar. Entonces, lo de educar, curiosamente, viene de ducado y duce. O sea, de conducir, el que conduce, el que lo lleva. Entonces, educar no es conducir como a los animales para un sitio o para otro, es educir, que es como has dicho muy bien, Juan, sacar lo de bueno que lleva dentro esa persona. Entonces es más bien el curro del profesor, no el gritar allí que me lo repitáis cachobobos, sino soy capaz de enterarme por dónde le va la olla a este cachondo, que además los demás nos han enterado bien, para que se pueda él beneficiar a sí mismo, vivir feliz con lo que tiene dentro, que es alucinante, pero que para los demás es un peligro. Y entonces forma parte del profesor, que eso incluso lo hemos visto a veces en el cine y tal, el chico de aquí callado. O sea, educar no es conducir a igualar. Eso a lo mejor lo es en un país del mundo, y no vamos a decir en cuáles.
Pero educir es sacar lo mejor de uno, ¿me entendéis? No es poner encima a un dictador o que saque su dictador, sino lo que tú apuntabas, que además como te gusta, pues te lo tomas como un juego, y como te lo tomas como un juego, lo respiras bien, y como lo respiras bien, las neuronas vibran bien unas con otras, y además te enrollan tanto que incluso pues te metes en ello y no estás allí comiendo, haciendo tal, porque te está enrollando esto, y el estar a esto cuando toca hace que las cosas además sean pues como salivantes en la boca. Todo esto son indicadores yin, hombre, indicadores de que el cuerpo está homogeneizándose, o sea, el cuerpo tiene los dos componentes, el yin y el yang. Eso es un clásico en la medicina china, perdonad, estoy en Indochina, donde el tema es la salud y las estaciones. O sea, hay 4 estaciones, ahora estamos en primavera, y entonces en primavera, según la medicina del lugar, no es que la sangre altera o que la gente esté a veces de aquella manera, no, es que es cuando pasa la ITV, como en los coches, el hígado. Y entonces se aconseja de esta medicina preventiva. Si los chinos no usaran la medicina china, pues habían roto el sistema hospitalario suyo o ni lo tendrían. Entonces la idea es que el hígado es el órgano al que se protege en primavera y se le da la comida protectora, los amargos, pues los cítricos, y hay una serie entonces de cosas, y se le hace desintoxicación de no comer. Ah, caramba, sí, porque hace falta menos caloría de la que hacía falta en invierno, no hace falta comer tanto y se puede meter más líquidos. Entonces es una invitación, por tanto, a que en el ciclo del año, pues cada estación pues tiene su órgano con el que hay que tener cuidado. Sí. El del verano que viene luego, el corazón, que se calienta mucho. Adelante. José María, mira, volviendo un momentito, un poquito hacia atrás, ¿no? Esto que estabas comentando de los ciclos, de los jóvenes, de la juventud, de la educación, lo que he observado es que ahora mismo hay un denominador común de las mamás. Y es que se quejan todos, uniendo con la tecnología, ¿no? Se quejan muchas de ellas de que sus hijos están como adictos a lo tecnológico. Sí, claro. Entonces, lo que he observado no es que sean tan adictos a lo tecnológico, que sí puede pasar, por supuesto. Es como un niño que le gusta mucho el fútbol y quiere estar jugando continuamente al fútbol, o a otra cosa. Observo que muchos de estos niños que dices de pequeño que si los juegos, que si quería todo el tiempo la no sé qué, la maquinita esta, lo otro, ahora son los que están zambulléndose en la tecnología en todos los campos. O sea, pues a unos les gusta la robótica, a otros les gusta pues las criptomonedas, por ejemplo, que tiene que ver también con todo el mundo tecnológico. Es como que vienen ya desde pequeños con este impulso hacia una adaptación, hacia un nuevo ciclo, este ciclo de la modernidad que ya estamos viviendo, que es una humanidad tecnológica. No sé. Sí, claro, cuando se descubrió la rueda... Me ha llamado mucho la atención eso, porque os estaba escuchando y de repente dije, ¿y si estamos siendo injustos con los jóvenes porque tienen esta pasión por la tecnología y es realmente lo que necesitamos? No, lo que creo es que somos tontos. Simplemente yo observo que hay tontería con los jóvenes por parte de los adultos, obviamente, porque no ha habido nunca una situación con tanta tecnología disponible para ser utilizada por gente sin control o sin educación alrededor. O sea, lo que sí que ocurre es que el número de horas trabajando con estos pues ratones, pero claro, es que los ratones ahora ya pues no son los ratones, esto es una cosa del siglo pasado ya con un cable, o sea, ahora se usan stickers sin cables, que además en vez de un botón, pues chico, pues tienes pues 3 botones, para el primero, para el segundo y para el tercero. Entonces, ya es que, y esto lo sabe un niño, o sea, usar los 3 dedos, hombre, decir Nabucodonosor,
o el nombre de un río complejo o de una, ¿me entiendes? No, eso requiere pasarlo por arriba, pero tocar con los dedos. Entonces, claro, un tercio del manejo, que un tercio, la mitad de la interacción con un, tú Juan me corriges que estás en el asunto, más aún que yo prácticamente, o sea, la interacción cuando estás usando realidad virtual pasa sobre todo por 3+3 y la gente mayor incluso se rejuvenecería usando estos tres que te evitan el Alzheimer. Sí, sí, pero Porque si tienen ahora mucho... están usando, he visto un brazalete y que usan ya sensores térmicos, que es así con el dedo. Sí, no, no, pero lo que te estoy diciendo es que la propuesta, perdóname Juan un segundo, es que la madre o la abuelita que no se están enterando de nada, tienen por primera vez que sentarse con su hijo adolescente, y esto lo decimos en función de esta amiga nuestra, cuyo nombre no diremos porque no hace falta, que decir, oye hijo, vamos a vernos una película de Tesla juntos. Y el otro dirá, coño, mi madre empieza a entenderme. Perdona, el niño no dirá eso, ahora los niños dicen otras cosas, pero entiendes la cosa. O sea, ahora la madre tiene que aprender Tesla si quiere enterarse por dónde va, sobre todo si el padre no anda por casa. ¿Me entiendes? Y entonces ponerse juntos y de repente pues va y dice, es que los niños, pues mira, me hacen la que a Tesla. Y dice, hombre, pues esta película ya empieza a sonarme. Compré, o sea, El es una tema es, movida. Juan, perdona, adelante, perdona. Dime. bueno, yo, es que ha sido, bueno, ya mis hijos ya son mayores eh, y bueno, pero ha sido la continua lucha que hacer en una casa como tecnológica con los hijos y su pérdida de tiempo. O sea, ¿cómo me he gestionado yo eso? Pues, pues para empezar algo tan sencillo como dedicar tiempos. O sea, o sea, controlarles el tiempo. No controlarles qué hacéis y qué no hacéis, porque eso es imposible y más en ciertas edades, pero sí que se puede controlar los tiempos. Oye, el ordenador está funcionando de 9 a 10 y además la gestión de ese tiempo que tenéis lo gestionáis entre vosotros. O sea, yo no lo gestiono. ¿Eh? Y entonces vosotros diréis lo que hacéis. Eso para empezar. Entonces, antes se preparaba la cosa. Y luego sobre cómo la madre o el padre se tiene que enterar de lo que hace el hijo, pues obviamente yo no, o sea, yo sabían que yo podía estar viendo el ordenador en cualquier momento. Y entonces eran conscientes de no hacer demasiadas estupideces con el ordenador, porque yo de repente aparecía en mi ordenador de casa diciendo, no, papá está aquí. Entonces me daba Eso a es como conocer. Dios, el ojo divino, qué increíble. Entonces, se ponían, pero con solo saber que se podía pasar ya es casi como suficiente. Pero no, eso no era suficiente. Y de eso se encargaba mi mujer, de tener un par de cuentas de Facebook o de otras cosas absolutamente falsas de compañeros suyos que estaban en sus grupos. Y durante un periodo de bastante tiempo, como de 3 o 4 años, de la adolescencia de mis hijos mayores, porque ya la pequeña pues viene un pelín más descolgada, pero había una amiga en Facebook de mis hijos que era mi mujer, pero ellos no lo sabían. Muy Y, bien, o sí, sí. sea, ¿y qué te obligaba? Pues primero a mi mujer a enterarse cómo funcionaba este rollo, porque si no, pues eso, si no sabes de qué están viendo tus hijos, tú no te puedes sentar al lado de ellos para verlo. Pero además, se hacía de forma muy natural. Y luego, cuando se enteraron de, anda, entonces eras tú. Y yo, sí, soy yo. O sea que al final, obviamente, los Reyes Magos son los padres. O sea que, pero Sí, que sí. viene muy bien que los Reyes Magos sean los padres también.
Y nada, eso. No, lo que yo proponía era hacer entrar activamente a las personas de la edad que nos contaba, pues Ana, Francisca, que a lo mejor están todavía pensando, pues hombre, es un poco más complicado. Yo recuerdo que la tecnología en la que nuestra infancia o la prehistoria de la infancia, pues realmente era una radio con los dos botones, pero claro, podías coger todo el mundo con aquella radio. Entonces, por fin, cuando se iban de fin de semana los padres y se quedaba uno en control de la radio, pues aquello era alucinante. Empezabas a saber de qué país era porque te aprendías los himnos. Y aunque no sabías un pijo de la lengua local, ya sabías por dónde iba la historia calentando, y entonces ya pues te ibas viendo por los himnos quienes hablaban, incluso si hablaban luego todos en francés o en inglés, ya matizabas por el himno, ¿no? Pero claro, ahora mismo es mucho más enriquecido el panorama. Lo que estaba diciendo ahora es que hay que aprovechar las posibilidades de haber dedicado más tiempo de los 3 dedos a estas nuevas generaciones, 3 dedos, para que transfieran rápidamente esa información a los adultos, para que los adultos puedan hacer una entrada de disfrute en la realidad virtual. Vamos a ver, es tal cual tú lo estás diciendo. El dinero de la realidad virtual, que son billones de dólares cuando se cuenta en eso, pues es un pastel. Y ese pastel, prácticamente la mitad, se lo llevan los juegos de ordenador y el uso de 360 grados para diversión, la mitad del pastel. Y en la otra mitad del pastel hay unos trozos que no son tan ridículos, pero son ridículos de educación. O sea, el trozo del pastel de la educación hasta este año estaba muy bajo, hasta el año pasado. Se está empezando que la educación va a empezar a apoyarse en esto. Y el que se ha disparado el otro día de una manera delirante es el gasto de los ejércitos en entrenamiento con realidad virtual. Esto es muy importante, porque aunque la cifra económica no es tan bestia como la de videojuegos, es que de repente los ejércitos de los países, y singularmente el ejército americano, ha hecho una inversión en gafas, pero ahora no eran las de realidad virtual, esas ya estaban. Esas desde el tiempo de Jaron Lanier, que vino a la Complutense en el Escorial a contarlo el siglo pasado, ya estaba el ejército americano entrenando en realidad virtual. Las que tienen ahora son las de realidad aumentada nocturna térmica. ¿Me entiendes? O sea, por un lado, la de realidad virtual te permite que antes de ir a un sitio, a lo que sea, pues te lo hayas recorrido todas las veces que quieras, de día, de noche, mal dormido, bien dormido, como sea, imitado en un campo de fútbol, en un campo de baloncesto, ahí la realidad virtual. Pero estas otras, si nos quieres comentar, Juan, lo que supone la realidad aumentada o lo que te está contando la realidad mixta, quiero decir, si quieres ahí no, trasladar. El tema es lo que hace unos años pues era realmente ciencia ficción y todos decían, uy, qué cosa más interesante. Pues ahora resulta que la puedes usar. El gran tema es que normalmente ahora mismo estamos hablando de realidad aumentada, sí. y es eso, es una realidad virtual con más capas de información. O más que una realidad virtual con más capas de información, una realidad real, o sea, sí, la realidad que te rodea con múltiples capas de información. Y no solo... Pon un ejemplo, Sí, dice, las capas de informaciones que al mirar a donde Ana Francisca, sin haber conocido nunca en mi vida a Ana Francisca, sí, las gafas me están diciendo Ana Francisca Trelles. Claro. Nerja, las gafas. A mí que nunca te conozco ni te he visto, pero que tú pasas por esquina y como llevo las gafas de realidad virtual. Y te pueden decir, por ejemplo, mide tanto. No, claro, además, sí, verde, todo lo que quieras. Y se ha vacunado de la polio, por ejemplo. Todo eso, sí, por supuesto. O sea, todo lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, todo el expediente X de Ana Francisca. Depende de la calidad y del dinero que esté pagando uno por las gafas que tiene. No, pero en eso hay una cosa ahora muy, muy interesante, que es el tema de la conexión o no a la red. O sea, tenemos
tenemos mucha información en Internet, ¿vale? Y entonces, si tú estás en Internet y tienes información de la calle que estoy viendo yo por la ventana, pues te puede decir eso, cuántos mide este edificio, cuántos pisos, el número, el no sé qué, el no sé cuánto, eso, y te lo bajas de Internet, de la base de datos de que sea. Y eso es información como el Google Maps, que es lo que hace, ¿vale? Bien. Ahora mismo en lo que se está trabajando es en realidad aumentada o más que inteligencia artificial, generar información de la información por famosos temas de redes neuronales, pero lo que llaman en el edge, en el frontera, en el borde, que quiere decir generar información solo al verla. O sea, hacer equipos, sistemas que han aprendido estando enchufados, pero no han aprendido datos, sino han aprendido a interpretar, que es otra cosa diferente. Reconocimiento, sí, reconocimiento de patrones. Exacto. Que es no es solo patrones que están a tu disposición si los miras. Como que las gafas de realidad virtual no dejaban de ser unirte tú para dentro de esas gafas. Exacto. Resulta que la realidad aumentada lo que nos hace es una inmersión en la realidad. Ajá. Pero que además lo que se está ahora trabajando es en que vamos a ver el coche Tesla que va solo, lo ideal es que reconozca las cosas, pero no porque se las dicen, sino porque las reconoce. Entonces eso es lo que se llama reconocimiento de patrones. Está en saber que esto es un coche, esto es un camión, esto es un árbol y esto es el borde de la carretera. Pero no porque le estás informando, sino que él lo reconoce de un solo auto, de un solo... actualmente, como se llama, actualmente, en ese mismo momento. En ese mismo momento. Perdonar, sí, es que esto que estás diciendo, Juan, es súper importante por la simple y elemental razón que vamos a ver estas cosas de los últimos siglos tan graciosos, ya que pasamos de la rueda a la cosa del vapor y a una velocidad de vibración brutal, ¿vale? Pues entonces resulta que un coche lo medíamos en caballos. ¿Cuántos caballos tiene este coche? ¿No? Claro, según el número de caballos, pues así podía trajinarse un Mustang, cuántos caballos tiene un Mercedes por la carretera, como un indicador de potencia. Entonces me gustaría que cuando hablamos ahora de inteligencia artificial de un coche sin nadie dentro, se puede medir por número de personas dentro del coche este donde no hay nadie en inteligencia artificial pensando dentro. O sea que la posibilidad es según eso de que tenga un accidente un coche con 8 personas, 8 sistemas de inteligencia artificial, por decirlo de una manera así macarra, tiene más gente dentro del coche que cuando va solo su conductor. No sé si ese es el concepto o cómo lo explicáis, Juan. Quiero decir que el nivel de inteligencia de un coche inteligente para andar por ahí sin nadie. Lo que pasa es que, vamos, o sea, a mí me da, bueno, un poco de... Yo también quiero hacer una pregunta a Juan a la vez. Un poco de grima el tema este, hablar de inteligencia de una manera tan poco inteligente. O sea, vamos a ver, cuando yo aprendo, no estoy siendo inteligente, tengo capacidades de aprender. O sea, para mí la inteligencia no es reconocer un patrón aprendido. La inteligencia es un paso más, es una vuelta de rosca más, es eso, en fijar relaciones cuando no las haya o no son aprendidas. Entonces, estas máquinas se las enseña a reconocer patrones de forma genérica. Es decir, se entrena las famosas redes neuronales de que si hay una cosa que anda y hace cuá cuá, debe de ser un pato, pero a lo mejor es un hombre diciendo cuá cuá.
Entonces no será un 4. Bueno, puede no ser, puede no ser. No. Puede no ser. Entonces, cuanto más, digamos, entre comillas, inteligente es cuando más capacidad de procesar la información y de determinar cosas diferentes es capaz. Sí. O sea, si yo hago una máquina que reconoce en una vista, solo venderla, pues reconoce 5 formas y 5 objetos diferenciados, está siendo ya inteligente, pero no se deje ser una máquina que procesa mucha información y a la que ha sido entrenada, por supuesto, con mucha mayor información. Era un poco lo que te hablaba del tema del ruido, de lo que nos gusta tanto, de lo de los filtros de ruido y de generadores de filtro. O sea, ¿cuánta información tenemos nosotros disponibles que sobra? Entonces, lo más inteligente o como están funcionando ahora las máquinas está en borrar el ruido. O sea, cuando hemos hablado, y además en una conversación entre varias personas o en un sitio con mucho ruido, lo ideal es eliminar el ruido para entenderse con la persona que quieres, ¿no? Pues eso con todo. O sea, utilizar los mismos procedimientos, las mismas formas de eliminar ruido, como cuando eliminamos ruido de un son, de una conversación, para pues hacerlo con todo. O sea, ¿qué información tenemos en esta vista que interesa o no interesa? Y entonces, eso es a lo que se le está entrenando a las máquinas ahora mismo. En estas máquinas que están en el edge, en la frontera, aunque tienen que estar conectadas porque tienen que aprender, pero su uso, digamos, su uso correcto o su uso bueno es cuando toman decisiones propias, digamos. O sea, cuando la decisión de un coche Tesla que va por una carretera dice, tengo que echarme al lado de la izquierda. Pues esa decisión de tengo que echarme al lado de la izquierda, tengo que frenar porque he visto un cartel que me dice que a 120, pues eso lo hace de forma autónoma. Pero que, vamos a ver, que esto ahora mismo pues me pone a mí a recordar 1982. Estoy en casa del vecino, allí pues en una casa encima de una montaña, pues overlooking pues la sierra. Y entonces me dice el bellísimo rubio, ojos azules, sueco, uno de los directores de una compañía de ordenadores, 1984, pues como teníamos un grado de amistad importante, pues como que sale ese momento, oye, ¿qué le pasa a esta? Pues naturalmente, pues bellezón de niña española, azafata, no sé qué. Y entonces, entonces en ese momento que no sabe si preguntarle al amigo o a no sé qué, me dice el tío experto en computadores. Creo que en computadores y no en computadores. Me dice, she is having emotional noises. O sea, el tío me está diciendo que el cabreo bestial que tenía en ese momento su santa esposa, ¿me entiendes? Con la cual luego en su momento pues tuvo un hijo pues con de estos que son muy inteligentes pero que en el colegio no van y que el día de mañana serán premio Nobel, pero que en ese momento, aunque ya con 3 idiomas en la cabeza, pues le habían puesto el diagnóstico este. Pues entonces el padre de esa familia me dice frente a un cabreo monumental de aquí mi señora, que su señora tiene emotional noises. O sea, en inglés, ruidos emocionales. Sí. Entonces yo es que ahora mismo no sé si es que estamos que le queremos quitar los ruidos emocionales a las máquinas, qué importancia tienen o no los ruidos cuando están aquí de que van, o son efectivamente ruidos que son importantes en las máquinas, pero que me sorprende entonces cuando alguien que es un cerebro humano, ese padre, claro, luego tendrá un hijo autista, joder, porque es que él no baila bien.
¿me entiendes? Y a lo mejor se había venido aquí para contactar con las mujeres latinas, pero te quiero decir que estoy viendo en otras reflexiones sobre cómo las palabras influyen en lo que pensamos y en la forma de lo que contamos. Y que ver una emoción como un ruido, pues es algo que está en la cabeza de ciertas personas, ¿me entiendes? Y a la vez, pues eso, no sé. Pues, Quería hacer dime. una pregunta a Juan. eh, también hablando que tiene que ver con esto del ruido, con el tema de vibración, que es como hemos comenzado. Y estos coches del futuro presente que ya están aquí, ¿no? Entonces, la forma de evitar obstáculos es esta forma de evitar el ruido, correcto. Esto es lo que tú nos has dicho, pero espera un momentito. Entonces, lo que quería saber es si utilizan, por ejemplo, como se ha utilizado en los radares o en los submarinos atómicos, todos estos que evitan, claro, los obstáculos porque reciben la vibración del objeto. Bueno, es que... ¿Es así? Realmente, tienen como programas para recibir la vibración de los obstáculos, objetos, y en esta forma pueden evitarlos. ¿Cómo lo hacen? Es que realmente es lo que están haciendo, utilizar todos sus sentidos Sí. y principalmente que el principal sentido de estas máquinas Sí. es la vista, las cámaras, Sí. pero además las cámaras, no solo la cámara de visión humana, sino distintas cámaras térmicas, por ejemplo, térmicas adaptadas a otras visiones de animales. De otras amplitudes de onda para diferenciar, porque hay cosas que a diferentes tipos digamos, de señales, de ecos, lo que tú estás diciendo, pues responde de otra manera. De hecho, es lo que hablábamos el otro día, el iPhone último tiene una cámara LIDAR. La cámara LIDAR lo que hace es, por medio de láser y recepción de ese rayo láser, determina información del objeto, digamos, disparado. Y esa información, en concreto en los procesadores LIDAR, es prácticamente 30 y tantas, 40 y tantas informaciones diferentes de una sola lectura de ese láser. O sea, puede decirte solo con lanzarte un punto, un rayo, si es un árbol, si es cemento, si es arena, si es agua, si son hojas, si son, o sea, y es toda esa información viene obviamente porque se le ha disparado un rayo y el captor de ese, el sentido de esa máquina interpreta esa historia. Lo que estamos hablando ya no son los, entre comillas, sentidos, porque esos no dejan de ser máquinas lectoras desde un punto de vista físico, puramente físico de la historia, sino de la interpretación de toda esa masa de información que es muy grande. Entonces, cuando hay muchísima información que procesar, hablamos de que entre esa información hay mucho ruido. Sí, hablamos de ruido, entendimos. Redundancias, a veces son redundancias no necesarias. O cosas que puedes mezcladas entre la verdad, digamos, o lo que entendido. Hablar, y que nosotros queremos depurar. Es, digamos, es lo que decía, ¿quién era? Leonardo, este escultor italiano de Miguel Ángel, cuando le decían, pero ¿cómo es que esculpe también ese Moisés o ese David tan espectaculares? Pues nada, yo llego ahí delante de la piedra y está allí, ¿no? Él está ahí dentro y yo lo único, fíjate
porque suelen ser muy humildes estos chicos, que son muy buenos, pues yo lo único que hago es sacar lo que tienen. Bueno, la idea, cuando estamos hablando de ruido, es quedarnos con lo que nos interesa y desechar, muy bien, además, limpiar, de forma inteligente. Sí. ¿Para qué? Pero, ¿qué sentido tiene esto? Pues no cargar de procesos innecesarios lo que a tu amigo le pasaba. Es que no, pero porque era un intelectual, el tío es que era un intelectual puro y a lo mejor él se había enterado de que la emoción del sur y él estaba triunfando en el sur, pero no le llegaba el chiste emocional. ¿Me entiendes? Como que no le cogía la gracia al chiste. De hecho, la gran lucha de lo humano y lo digital, por llamarlo de alguna manera, es que nosotros somos seres analógicos, pero porque tenemos sentidos analógicos. ¿Quieres explicar eso? Ahora, las máquinas son digitales. Cuando hablamos de sentidos analógicos, o qué diferencia hay entre lo analógico y lo digital, yo siempre he puesto el ejemplo de tu reloj, ¿qué es? ¿Analógico o digital? Ya la verdad es que hay menos relojes analógicos. Bueno, enseña tu reloj analógico. Pues el reloj analógico, pues es, y el reloj digital, ¿no? El reloj digital es este. Vale. Entonces, ¿cómo se lee un reloj analógico? Pues se lee por analogía. Pues según tú, ¿qué hora es? Según tu reloj, ¿qué hora es? José. Pues ahora mismo, pues eso, como las 22, las 10 y 20. Bueno, las 17:54 en España. Bueno, no, 17:04, sorry. Son 5 horas, son 5 horas de diferencia, sí, perdona, 5 horas de diferencia. Sí. Léelo en plan analógico, no lo leas en plan digital. Sí. Las 5:04 en España. No, pero las 5 pasadas en España han pasado de las 5. O tú. 10:04, sí, 10:04, sí. Vale. 10:04. Ya estamos, Juan, ya no somos solo, ya estamos no muy, un mix no 100% analógicos. Somos más digitales que analógicos. Bueno, cuando hablamos de una analogía, hablamos de una semejanza. Son más o menos I5. Son I5 y esa información es suficiente. Son I10, hace mucho calor, hace mucho frío, está templado, o sea, son analogías. O cuando tú lees un termómetro, pues sí, parece que tiene buena temperatura. De hecho, un médico cuando te pone el termómetro te dice, no tienes fiebre, y te lo devuelve. Pero ahora, no, yo quiero saber qué temperatura tengo. Tengo 37,2, ¿vale? Pero para un médico es, ¿tienes fiebre o no tienes fiebre? Punto. ¿Vale? Hablamos de sistemas analógicos y sistemas digitales. De hecho, cuando tus sentidos captan la realidad, la captan de forma analógica. De hecho, pues yo hoy tengo mucho más calor que ayer, pero no tengo 35 grados ni 23 grados. Mi sentido no es tan capaz es muy burdo si quieres, pero es suficiente. Igual que tú, cuando ves, pues ves los colores y de toda la información seleccionas lo que quieres y te crees lo que ves, ¿no? Pero realmente el ordenador, como trabaja, es digitalmente, con valores únicos, y además con valores discretos. O sea, en una lectura analógica es siempre un más o menos. Son semejanzas, digamos. Una lectura analógica es por las semejanzas, ¿no? Exacto, más o menos. Pero que, por ejemplo, un proverbio.
Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, es un proceso de semejanzas, pero con cercanías en el espacio. Esa cercanía. Entonces, mientras que en lo otro hay unos rollos más complejos y más variados como de causas-efecto. Y Sí, y matemáticas, además, ¿no? Es que unas son el cerebro derecho visual, que es por fotos, y en esa foto donde estás tú, en el centro, al lado, a quién te pareces, y lo otro es un discurso escrito numéricamente con un grado de abstracción. Claro, es más preciso el abstracto, pero ha perdido la visualización emocional. claro, entonces cuando la polémica sale de, oye, ¿y qué es mejor? ¿La música grabada o la música interpretada? La música digital, o sea, grabada digitalmente, o el famoso disco LP de toda la vida. O un señor tocando el violín, o una grabación de ese señor tocando el violín, pero una grabación digital, entre comillas, limpia. Cuéntanos, ¿te la sabes? El tema, No, digo si te la sabes esa. sí, bueno, es mucho más rica la directa de un violín. Sí, pero ¿cómo lo has comprobado? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo? Hombre, porque, bueno, yo no, porque tengo una oreja enfrente de la otra, pero está llena de matices y técnicamente está lleno de matices. Pero claro, ¿hasta dónde mis sentidos bajan a ver esos matices? No es necesario. Entonces, Vamos a ver, no, perdona, quiero decirle, perdóname, la respuesta que podemos incluso dar orgullosamente desde la Universidad Autónoma de Madrid, con la que tú colaboras, es mucho más avanzada. Acabamos de hacer una tesis doctoral en la cual estamos midiendo la respuesta del iris pupilométrica durante el momento en que la madre canta las canciones a la criatura. Estamos midiendo que objetivamente la pupila se abre y que la diferencia es que la canción en el ordenador no abre tanto la pupila de la criatura como cuando su madre está al lado a la misma distancia. El tema principal es porque la voz humana o cualquier sonido hecho por un instrumento está cargadísimo de matices que ni tú mismo te estás dando cuenta de que los tienes. Entonces, claro, o sea, ¿por qué un Stradivarius es mejor que un violín normal y corriente? Hombre, yo no lo sé diferenciar porque no soy un experto, pero contra los expertos y además científicamente te demuestra que un Stradivarius es espectacular. ¿Por qué? Pues porque se recogió esa madera en un determinado momento de la historia y del tiempo, ha tenido un proceso de secado y de elaboración determinada, los materiales se han conjuntado de cierta manera para que suene de cierta forma, y resulta que en efecto es una cosa como mucho más viva, por llamarla de alguna manera. Pero, sí, pero vamos a ver, Juan, es un importantísimo lo que estás diciendo porque estás yendo a la calidad de vida y a lo subjetivo frente a lo cuantificado objetivo. O sea, que una cosa es que luego a mí me expliquen que además lo cortaron la madera en el bosque y en la época del año que ya el mejor sonido iba a ser reproducido internamente y se siguieron las reglas, bien, y en los que están de acuerdo, que entienden y lo dicen, sino la posibilidad, como en esta tesis doctoral, de establecer parámetros cuantitativos digitalmente en relación con por ejemplo, el eye tracking. ¿Cómo es la velocidad de trazado de una criatura recién nacida cuando ve desplazarse un monigote por una pantalla? ¿A qué velocidad recorren sus ojos siguiendo las imágenes según la edad? Y cómo ese eye tracking, ese recorrido ocular, nos puede informar de problemas en la musculatura de los ojos, de problemas neurológicos que afectan la percepción ocular o de transmisión.
¿entiendes? O sea que hoy precisamente cosas que antes eran preguntas teóricas están siendo objeto de investigaciones a nivel de tesis doctoral y similares en muchos centros. Entonces, a lo mejor podemos aprovechar para invitar a Ana Ramírez otro día, pues claro, lo que estamos diciendo aquí son en 5 minutos responder un poco a esta pregunta tan inteligente, ¿no?, que has planteado y que nos lleva al mundo de lo subjetivo y lo objetivo, en lo cual en lo digital, digamos, analógico, encontramos unas precisiones numéricas, pero a las que les falta el otro componente, ¿me entiendes? El analógico, el decir, el subjetivo. Por eso, al hablar de las personas es tan importante las dos cosas, la parte Exacto. objetiva, la parte subjetiva, ¿no? O sea, cualquier herramienta digital nos va a dar cantidades ingentes de información, pero una interpretación global al final lo va a dar una capacidad analógica. O sea, muy bien, muy bien. ¿Vale? O sea, porque tienes hasta lo que no te das cuenta, que estás viendo, lo estás viendo. O sea, y tus ojos y tus sentidos están limpiando ese ruido sin que tú mismo lo sepas. Correcto. Están trabajando todo. Correcto. Y ahí Sí, perdóname, es que es importantísimo, perdona que haga de inteligencia artificial ahora ya aportando realidad aumentada. Es que justamente esa capacidad de darle vueltas a lo que tienes delante en ese momento es como una característica que el propio sistema límbico vía hipocampo te va produciendo como en los recuerdos. O sea, lo que es el propio recordar humano es congruente con esta manera de la realidad aumentada. Dispones de ficheros anteriores sobre lo que allí está ocurriendo. Claro, eso te da una serie de posibilidades para estar muy consciente en el aquí y ahora, muy centrado en el presente. Sí, eso es estupendo. Tengo aquí, si queréis compartirme, al final, ¿viste cómo se podía compartir? A pantalla, para poner compartir pantalla voy. Sí, a ver si puedo compartir. Un momentito. Sí, métela ahí ahora. Sí, a ver, es un momentito, tengo que permitir que los participantes compartir pantalla. Listo. Vale. José María se ha desaparecido. No, estoy aquí, si estaba viendo lo que pasaba. A ver, yo tengo aquí. Bueno. Sí. Fascinante. Primero, sí, una observación, como tú ya te lo sabes y no se te va a olvidar. Que entonces, una de las cosas que están implícitas en esto tan brillante que nos acabas de presentar es que estamos hablando de, efectivamente, podemos hacer una serie de mediciones, pues desde el punto de vista médico podemos hacer mediciones de cómo está esa persona corporalmente. Podemos estar midiendo cómo está su corazón, su cerebro, su temperatura, y eso se llama biometría. Los podemos estar mandando a otro lugar para que en otro lugar sean objeto de estimación fuera del circuito. Pero ahora los médicos lo que estamos trabajando es biometrías no invasivas. O sea, podemos estar tomando medidas de la situación que nos informa la máquina en ese momento de un paciente o de una persona que está con gafas de realidad virtual. Y estamos entonces midiendo nosotros de una manera no invasiva y además ética, porque está a disposición de esa persona en ese momento, los datos que estamos recogiendo, o sea, sin mandárselos a una máquina externa para que luego nos pierda tiempo diciéndonos, sino que en lo que estamos ahora mismo es, por ejemplo, por explicarlo de otra manera, pasar de un hospitalocentrismo, donde yo tengo que trasladar el cuerpo mío para ir allí a que me midan y me digan. No, ahora y además con una información que luego la van a mandar de ahí a otro ordenador en otro sitio o se la van a quedar los de la casa para hacer su propio tinglao. Ahora mismo lo que hacemos es biometría no invasiva instantánea. O sea, se puede tener a alguien con las emociones de unas gafas de realidad virtual, de un aprendizaje, y en ese momento estarle haciendo mediciones en tiempo real
puesto a su disposición. Perdonadme, lo que tengo que deciros es que nos quedan 10 minutos, porque en 10 Muy bien. minutos me tengo que ir hoy. Otros No, días pues no tengo el problema, pero me vais a perdonar. adelante, Juan, De por favor. todas formas, una cosa, Juan, esto es genial y es muy Sí. divertido, porque vamos a vivir la piratería de la inteligencia artificial. Es decir, esto Ah, puede ser una invitación para los piratas con las nuevas tecnologías total, ¿no? Hombre, Que depende pueden trabajar completamente desconectados de nada centralizado y cómo abordar la economía, sociedad, todo desde todas estas nuevas, utilizando toda esta nueva inteligencia artificial. Puede ser esto un caballo de batalla para a nivel sociológico Hombre, y de vamos nuestra a ver. civilización. O sea, como todo es, o sea, una bala no hace daño, lo que hace es la velocidad con la que te llega. O sea, tampoco hay que ponerse muy serio o muy trascendentes con todo esto. O sea, Sí. desde luego que, como todo, se puede hacer muchísimo bien o muchísimo mal. Muchas Como- trastadas. A mí me parece divertido, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? No lo veo como... Vamos a ver, de lo que estamos hablando es, hablamos más de libertad o de lo que hablaba José, de procesos no invasivos, Sí, de llevarnos con nosotros nuestra historia, ¿eh? y entonces ser capaces de interpretar o de una herramienta que realmente nos ayude a nosotros a manejarnos en cada situación. Por Sí. ejemplo, y eso ha salido, el famoso coche autónomo. Es interesante no porque un coche sea autónomo, sino porque yo durante el viaje no estoy cansado, sino que damos el trabajo pesado a la máquina y yo puedo dedicarme a otras. ¿Y eso está mal? ¿O está bien? No, está muy chulo. O sea, está bien porque yo me quito y me pongo a pensar en otras cosas que me son más útiles o más interesantes o más creativas, o ponle tú lo que quieras. Cuando estamos utilizando herramientas, que es lo que estamos haciendo, lo que estamos usando es martillos eficientes para resolver problemas complejos, pero no dejan de ser herramientas. Yo, por eso, a mí me pone no nervioso, sino sencillamente cuando hablamos de inteligencia artificial y nos llenamos la boca como humanoides con patas, que no, o sea, o cuando hablamos de robots que hacen cosas, pues son máquinas que aprenden, que les enseñas, que tienen autonomía, lo que estamos hablando, crear máquinas autónomas que además toman decisiones, pero no hay que olvidar que nosotros somos mucho más ricos, quizá mucho más lentos, pero mucho más ricos en el sentido creativo de la palabra rico, o de la palabra de como quieras llamarle. O sea, yo creo que las tecnologías lo que nos ayudan es a mejorar la eficiencia del trabajo y la eficiencia de los procesos. Por ejemplo, en temas como mundo financiero o la elaboración de una vacuna, en la que la velocidad de los de procesamiento de datos, etcétera, es fundamental. Esto es una, vamos, en el tema financiero puede ser como una revolución, ¿no? Como... Vamos, de hecho, has tocado un poco con el tema del Bitcoin antes y de las criptomonedas. Pues realmente, así como Internet ha sido un cambio, hemos hablado de paradigma y de todo lo que tú quieras, de los sistemas de comunicación y de las relaciones humanas en general, el tema de las criptomonedas o de las monedas digitales, o llámala como quieras, es un cambio tan radical de formas de funcionar que no vas a llegar mañana, pero está ya aquí y yo sigo pensando que en efecto es imparable. Pero no es imparable porque es muy chulo y porque las tecnologías son muy chulas
sino porque en esencia, al igual que Internet en esencia es libertad personal, es no ponerle puertas al campo, algo tan sencillo de utilizar, digamos, sistemas que sean lo suficientemente autónomos para que automáticamente se autorregulen, pues así es el tema de las criptomonedas. Vamos a usar un sistema monetario que no esté en manos de nadie, sino que se autorregule de una forma quizás orgánica casi, o sea, natural, que es a lo que a mí me mola de todos estos sistemas tan digitales y tan, porque que en realidad el desarrollo de ellos son muy orgánicos. O sea, la red de Internet se ha desarrollado también porque no es jerárquica, sino es una red de iguales a iguales, realmente. Bueno, pues os tengo que decir que nos tenemos Muy que bien. despedir, que tenemos, Pues, porque nos quedan ajá. 3 minutos, pero creo que si os parece bien, hacemos una segunda parte de esto, porque es que estábamos metiéndonos ahora en lo súper interesante también, ¿no? O sea, sí, vamos, quizá cerrar con la idea de que es que encima la manera de mandar información acaba yendo en bandas vibracionales, Sí. en el sentido y en ondas. Y lo que os quería decir es que uno de los libros sobre esto que estamos dándole se llama, es de Mariana Wolf, Mariana Lobo, que se llama El cerebro lector en el mundo digital. Marian Wolf, el cerebro lector en el mundo digital. ¿Cómo estamos leyendo las cosas? O sea, Juan nos decía lectura digital, lectura analógica, entonces lectura muy desde lo visual, muy desde lo abstracto. ¿Y qué está pasando con esto de que nos puedan contar los cuentos digitales? Una máquina que reproduce una voz encantadora, por ejemplo, Alba Learning, que es una biblioteca gratuita sin necesidad de identificación digital, Alba Learning, con escribir eso, que es Alba aprendiendo en inglés, pues te permite pues escuchar libros, leer libros con el texto en la lengua original al lado. Entonces, efectivamente, el cerebro lector para cada uno de nosotros tiene cambios en esta nueva manera de ser, muchas facilidades también. Pues Bueno, muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos por bueno, estar aquí con nosotros. muchísimas gracias, doctor José María Póveda, muchísimas gracias, Juan Póveda. Es un placer tener a los chicos del futuro aquí dándonos guías para estos cambios que estamos viviendo todos. Y bueno, os emplazo para que nos habléis de lectura analógica y digital en profundidad, porque creo que Mucho hace gusto. mucha falta. Muchas gracias a todos y a todas. Adiós. Hasta Hasta luego. pronto, amigos y amigas.